Capítulo 21. Traición. Uno a uno con otro de tantos, entre muchos sobresalen entre las tres inmundas bocas de ese vil gusano que atraviesa el corazón del mundo, Judas, Bruto y Casio. Tornar a las fechorías de Roma y topar con Bruto, señalado con un cuchillo de la mano de Dios, remitirse a esos originales, saborear el caramelo venenoso, ciertamente no es nada agradable, mas es urgente sacar del pozo de los siglos ciertos recuerdos dolorosos. Traspasado de angustia, sin vanagloria alguna, en estado de alerta novedad, conservo con energía el viviente recuerdo de aquella mi reencarnación romana, conocida con el nombre de Julio César. Entonces hube de sacrificarme por la humanidad, estableciendo el escenario para la cuarta subraza de esta nuestra quinta raza raíz. Válgame Dios y Santa María, si algún error muy grave cometí en aquella antigüedad fue haberme afiliado a la orden de la jarretera. Empero es obvio que quisieron los dioses perdonarme. Encumbrarme hasta las nubes sobre sus amistades no es en verdad nada fácil y sin embargo es evidente que lo logré sorprendiendo a la aristocracia romana. Al relatar esto, no me siento engreído, pues bien sé que solo al yo le gusta subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc. Cumplo con el deber de narrar y eso es todo. Cuando salí de las Galias, rogué a mi bella esposa Calpurnia que al regreso enviase a mi encuentro a nuestros dos hijos. Bruto se moría de envidia recordando mi entrada triunfal en la ciudad eterna, empero parecía olvidar adrede mis espantosos sufrimientos en los campos de batalla. El derecho de gobernar aquel imperio ciertamente no me fue dado regalado. Bien saben los que visitaban, los divinos y los humanos, lo mucho que sufrí. Bien hubiera podido salvarme de la pérfida conjura si hubiese sabido escuchar al viejo astrólogo que visitaba mi mansión. Desafortunadamente el demonio de los celos torturaba mi corazón. Aquel anciano era muy amigo de Calpurnia y eso no me gustaba mucho. En la mañana de aquel día trágico, al levantarme del lecho nupcial con la cabeza coronada de laureles, Calpurnia me contó su sueño. Había visto en visión de noche una estrella cayendo de los cielos a la tierra y me advirtió rogándome que no fuera al Senado. Inútiles fueron las súplicas de mi esposa. Hoy iré al Senado, respondí en forma imperante. Acuérdese que hoy una familia amiga nos tiene invitados a una comida en las afueras de Roma. Usted aceptó la invitación, replicó Calpurnia. No puedo asistir a esa comida, objeté. ¿Vais entonces a dejar esa familia guardando? Tengo que ir al Senado. Hasta más tarde, en compañía de una amiga, de una auriga, marchaba en un carro de guerra rumbo al Capitolio del Águila Romana. Bien pronto llegué allí entre los vitores tremendos de enardecidas multitudes. ¡Salve César!, me gritaban. Algunos notables de la ciudad me rodearon en el atrio del Capitolio. Respondí preguntas, aclaré algunos puntos, etc. De pronto, en forma inusitada, aparece ante mí el anciano astrólogo, aquel que antes me había advertido sobre los tísitos de marzo y los terribles peligros. Me entrega con sigilo un pedazo de pergaminos en el cual están anotados los nombres de los conjurados. El pobre viejo quiso salvarme, mas todo fue inútil. No le hice caso. Además me encontraba muy ocupado atendiendo a tantos ilustres romanos. Después, sintiéndome invencible e invulnerable, con esa actitud cesárea que me caracterizaba, avancé rumbo al Senado, por entre las columnas olímpicas del Capitolio. Mas, ¡ay de mí! Los conjurados tras esas heroicas columnas me acechaban. El acerado filo del puñal asesino desgarró mis espaldas. Acostumbrado a tantas batallas, instintivamente traté de empuñar mi espada, mas siento que me desmayo. Veo a Bruto y exclamo, ¿tú también, hijo mío? Luego la terrible parca se lleva mi alma. Pobre Bruto, el yo de la envidia le había devorado las entrañas y el resultado no podía ser otro. 2 reencarnaciones más tuve en la Roma augusta de los Césares, y luego muy variadas existencias con magnífico karma.
en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. En tiempos del terrible inquisidor Tomás de Torquemada, yo me reencarné en España y este es otro relato muy interesante. Hablar sobre el citado inquisidor y el Santo Oficio ciertamente no resultaba muy agradable, empero es ahora conveniente. Yo fui entonces un marqués muy célebre, quien por desgracia hubo de ponerse en contacto con aquel execrable inquisidor tan perverso como aquel otro llamado Juan de Arbuces. En aquel tiempo, yo reencontré al traidor bruto reincorporado en un nuevo organismo humano. ¡Qué conde tan incisivo, mordaz e irónico! Buena burla hacía de mi persona. ¡Qué insultos, qué sarcasmos! De ninguna manera quería yo enfrascarme en nuevas disputas. No tenía ganas de enfadarme. La zafiedad, la grosería, la incultura de aquel noble me desagradaban espantosamente, mas no quería herirle. Me pareció bueno evitar nuevos duelos y por ello busqué al inquisidor. Cualquier día de esos tantos, muy de mañana, me dirigí al palacio de la Inquisición. Debía buscar solución inteligente a mi consabido problema. Oh, señor Marqués, qué milagro verle a usted por aquí, ¿en qué puedo servirle? Así contestó a mi saludo el monje que estaba siempre a la puerta en el palacio donde funcionaba el Santo Oficio. Muchas gracias, su reverencia, dije. Vengo a pedirle una audiencia con el señor inquisidor. Hoy es un día de muchas visitas, señor Marqués, pero en tratándose de usted, voy inmediatamente a gestionar su audiencia. Dichas tales palabras, desapareció aquel fraile para reaparecer ante mí instantes después. Pase usted, señor Márquez, he conseguido para usted la audiencia. Muchas gracias, su reverencia. Atravesé un patio y penetré en un salón el cual estaba en completa oscuridad. Pasé a otra sala y la hallé también en tinieblas. Penetré por último en la tercera pieza y sobre la mesa resplandecía una lámpara. Allí encontré al temible inquisidor Torquemada. El cenobita aquel parecía ciertamente un santo. ¡Qué mirada! ¡Qué actitudes tan beatíficas! ¡Qué poses pietistas! Sobre su pecho resplandecía un crucifijo. ¡Cuánta santurronería, Dios mío! ¡Qué mojigatería tan horrible! Es ostensible que el yo fariseo estaba bien fuerte en ese monje azul. Después de muchos saludos y reverencias de acuerdo con las costumbres de aquella época, me senté en la mesa junto al fraile. ¿En qué puedo servirle, señor Marqués? Hable usted. Muchas gracias, su señoría. Sucede que el conde fulano de tal me ha hecho la vida imposible, insultándome por envidia, ironizándome, calumniándome, etc. Oh, no se preocupe usted por eso, señor Marqués. Ya contra ese conde tenemos aquí muchas quejas. Inmediatamente haré órdenes para que le capturen. Lo encerraremos en la torre de martirios. Le arrancaremos las uñas de las manos y de los pies y le echaremos en los dedos plomos derretido para torturarle. Después quemaremos sus plantas con carbones encendidos y por último le quemaremos vivo en la hoguera. Pero por Dios, se habrá vuelto loco ese monje. Jamás pensé ir tan lejos. Solo buscaba en la casa inquisitorial una amonestación cristiana para ese conde, en la cual se habían reincorporado aquellos valores que otrora estuvieran metidos en la personalidad de Bruto. Aquel monje azul, sentado ante la mesa sacra, con ese rostro de penitente y anacoreta en actitud pietista, y el Cristo colgado del cuello, aquella singular figura beatífica tan devota y cruel, tan dulce y bárbara, tan santurrona y perversa. Aquel malvado vestido con piel de oveja despertó en el interior de mi conciencia un no sé qué. Sentí que aquello que tengo de bodhisattva se sublevaba, protestaba, gemía. Una tempestad íntima había estallado en mí mismo. El rayo, el trueno no demoró en aparecer y entonces,
Oh Dios, sucedió lo que tenía que suceder. Es usted un perverso, le dije. Yo no he venido a pedirle que queme vivo a nadie. Solo he venido a solicitarle una amonestación para este noble. Usted es un asesino. Por eso es que no pertenezco a su secta, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ¿con qué esas tenemos, señor Marqués? Enfurecido, el prelado hizo resonar con vehemencia una sonora campanilla, y entonces, como por encanto, aparecieron en el recinto unos 4 caballeros armados hasta los dientes. «Prended a este», exclamó el abate. «Un momento, respetad las reglas de la caballería. Recordad que estamos entre caballeros. No tengo espada, dadme una y me batiré con cada uno de vosotros». Uno de esos varones fiel al código de la caballería me hizo entrega de una espada y luego salté sobre él como un león. No en vano tenía yo fama de ser un gran espadachín. Esos eran mis tiempos de bodhisattva caído. Cual vuelan en el aire los copos de nieve congelada del soplo del etéreo Boreas, esparcíase dentro de aquel recinto inquisitorial los fuertes y resplandecientes cascos, los escudos, las corazas duras y las lanzas de fresno. Y ascendía al Urano su esplendor, y ciertamente reía la tierra iluminada por el brillo del bronce, y trepidando bajo las plantas de los guerreros, en medio de ellos estaba yo, batiéndome en dura briega con ese otro caballero. Cual se destroza la ligera nave cuando el agua del mar, inflado por los vientos que soplan con vehemencia desde las nubes, la acomete, cubriéndola por completo de espumas, en tanto el que hace germir la vela, asustando a los marineros con la puerta cercana. Así el temor destrozaba en sus pechos el corazón de aquellos caballeros que contemplaban la batalla. Obviamente yo estaba victorioso entre el estruendo chocar de los aceros, y solo faltaba usar mi mejor estocada para poner fuera de combate a aquel guerrero. Espantados, los señores, ante la proximidad inevitable de la terrible parca soberana, se olvidaron de todas las reglas caballerescas y entonces en pandilla me atacaron. Eso sí, no lo guardaba. Fue grave para mí tener que defenderme de toda aquella caterva bien armada. Hube de pelear hasta quedar exhausto, extenuado, vencido, pues ellos eran muchos. Lo que sucedió después es bien fácil adivinarlo. Fui quemado vivo en la hoguera en pleno patio del Palacio de la Inquisición. Amarrado a un poste despiadado sobre la leña verde que ardía con fuego lento, sentía dolores imposibles de describir con palabras. Entonces vi cómo mis pobres carnes incineradas se desprendían cayendo entre las llamas. Pero el dolor humano, por muy grave que éste sea, tiene también un límite bien definido, más allá del cual existe felicidad. No es pues de extrañar que al fin experimentara cierta dicha. Sentí sobre mí algo muy agradable, como si una lluvia refrescante y bienhechora estuviera cayendo desde el cielo. Se me ocurrió dar un paso, cuán suave lo sentí. Salí de aquel palacio caminando despacito, despacito. No pesaba nada, estaba ya desencarnado. Así fue como vine a morir durante aquella época espantosa de la Santa Inquisición. El arcano 14 del libro de oro, el tarot, nos enseña cómo el agua de vida pasa por una ánfora a otra. No es pues de extrañar que después de aquella borrascosa reencarnación, con tantos títulos de nobleza que de nada me valieron ante el terrible inquisidor Tomás de Torquemada, volviese a tomar cuerpo físico. Entonces me llamé Simón Blailer y anduve por la Nueva España. No es mi propósito hablar en el presente capítulo sobre esa mi nueva vida, ni sobre mi anterior existencia en el México porfirista de antaño. Solo quiero referirme ahora a mi actual reencarnación. En el némesis de la vida hubo de ponerme nuevamente en contacto con esos valores que otrora estuvieran reincorporados en la personalidad de Bruto. Yo le permití a cierto caballero retorno de tales valores hacer alguna labor en el templo. Muchas personas le escucharon y hasta parecía muy lleno de sinceridad. Hablaba sobre gnosis y la gente le aplaudía. Mas de pronto algo inusitado sucede. Un día cualquiera entra en el santuario con actitudes agresivas.
Suena, truena, relampaguea, se convierte en un insultador. Yo me limito entonces a perdonar y bendecir, luego se retira amenazando. Aquel ego había vuelto a sus antiguas andanzas, otra vez sus consabidas calumnias y amenazas. Tales propósitos e infundias difamantes tenían como trasfondo ciertos sueños sin ton ni son, en los cuales me veía por caminos muy oscuros cometiendo infundados delitos. Resulta palmario y manifiesto que aquel espíritu perverso que él veía en sus sueños absurdos era un yo creado por él mismo desde la antigua Roma. Tal yo de bruto asumía bajo sus impulsos infraconscientes mi propia forma y figura. No está de más comentar que algunos de esos, sus otros yoes, asumiendo cierta forma jesucristiana, le encomendaron la misión de asesinarme. Así lo manifestó en la plaza pública. Para librarme de tan ancestral enemigo fue necesario poner el caso en manos de Anubis, el jefe de los señores del karma. Desde entonces Bruto se alejó de mí. Hace mucho tiempo no le veo en este mundo físico. De lo dicho sobre Bruto y sus visiones ensoñativas, se desprende que nadie en verdad puede convertirse en un investigador competente de la vida en los mundos superiores en tanto no haya disuelto el yo psicológico y todos los elementos subjetivos que condicionan las percepciones. Ingrato a sus bienhechores, con mucho trabajo de caballero, sin embargo, Bruto aceptó la gnosis y el Sahaja Maituna. Sin inhibirse en el conocimiento de una causa, mandándole la espalda al gurú maestro, trabajó en la fragua encendida de Vulcano, inútilmente porque Devi Kundalini no premia jamás la traición. Aunque se trabaje muy seriamente con la sexo yoga, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes jamás subiría por la espina dorsal de los traidores, asesinos, adúlteros, violadores y perversos. Devi Kundalini nunca se convertiría en cómplice del delito. El fuego sagrado asciende de acuerdo con los méritos del corazón. Magia sexual es fundamental, pero sin santidad no son posibles los logros espirituales. Bruto pensó en un Kundalini mecánico y se equivocó lamentablemente. La Divina Madre es muy exigente. Para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Desafortunadamente Bruto no quiso golpear en esa puerta y el fuego sagrado, en vez de subir por el canal medular, se precipitó desde el coxis, convirtiéndose en el abominable órgano cundartiguador, la cola de Satán. Una noche estrellada, platicando en los mundos superiores con mi gran amigo, el resplandeciente ángel Adonai, quien ahora tiene cuerpo físico, hube de recibir una noticia extraordinaria. Fulano de tal, Bruto, dijo el ángel, ha despertado en el mal y para el mal. Esto lo comprobé algunos días después al encontrarle en los mundos superiores. Concluiremos el presente capítulo con aquellas palabras que escuchara en éxtasis Daniel, el profeta del Eterno, y que se refieren a los tiempos del fin. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a la perpetuidad de eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Capítulo 22. Comprensión. En tratándose de comprender fundamentalmente cualquier defecto de tipo psicológico, debemos sincerarnos con nosotros mismos. Desafortunadamente, Pilato, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, nunca tiene la culpa, jamás reconoce sus errores. Sin evasivas de ninguna especie, sin justificaciones y sin disculpas, debemos reconocer nuestros propios errores. Es indispensable autoexplorarnos para autoconocernos profundamente y partir de la base cero radical. El fariseo interior es óbice para la comprensión. Presumir de virtuoso es absurdo. Alguna vez hice a mi gurú la siguiente pregunta: ¿existe alguna diferencia entre tu mónada divina y la mía? El maestro respondió: ninguna, porque tú y yo y cada uno de nosotros no es más que un mal caracol entre el seno del Padre. Enjuiciar a otros y calificarlos de magos negros resulta incongruente, porque toda humana criatura, mientras no haya disuelto el yo pluralizado, es más o menos negra.
autoexplorarse íntimamente es ciertamente algo muy serio. El ego es realmente un libro de muchos tomos. En vez de rendirle culto al execrable demonio alcohol, conviene beber del vino de la meditación en la copa perfecta de la concentración. Atención plena, natural y espontánea en algo que os interesa, sin artificio alguno, es en verdad concentración perfecta. Cualquier error es polifacético y se procesa fatalmente en las 49 guaridas del subconsciente. El gimnasio psicológico es indispensable. Afortunadamente lo tenemos, y este es la misma vida. El sendero del hogar doméstico con sus infinitos detalles, muchas veces dolorosos, es el mejor salón del gimnasio. El trabajo fecundo y creador mediante el cual nos ganamos el pan de cada día es otro salón de maravillas. Muchos aspirantes a la vida superior anhelan con desesperación evadirse del lugar donde trabajan, no circular más por las calles de su pueblo, refugiándose en el bosque con el propósito de buscar la liberación final. Esas pobres gentes son semejantes a los muchachos majaderos que huyen de la escuela, que no asisten a clases, que buscan escapatorias. Vivir de instante en instante, en estado de alerta percepción, alerta novedad, como el vigía en época de guerra, es urgente, indispensable, si en realidad queremos disolver el yo pluralizado. En la interrelación humana, en la convivencia con nuestros semejantes, existen infinitas posibilidades de autodescubrimiento. Es incuestionable, y cualquiera lo sabe, que en la interrelación los múltiples defectos que llevamos escondidos entre las ignotas profundidades del subconsciente afloran siempre naturalmente, espontáneamente, y si estamos vigilantes entonces los vemos, los descubrimos. Empero es obvio que la autovigilancia debe procesarse siempre de momento en momento. Defecto psicológico descubierto debe ser íntegramente comprendido en los distintos recovecos de la mente. No sería posible la comprensión de fondo sin la práctica de la meditación. Cualquier defecto íntimo resulta multifacético y con diversos enlaces y raíces que debemos estudiar juiciosamente. Autorrevelación es posible cuando existe comprensión íntegra del defecto que sinceramente queremos eliminar. Autodeterminaciones nuevas surgen de la conciencia cuando la comprensión es unitotal. Análisis superlativo es útil si se combina con la meditación profunda. Entonces brota la llamarada de la comprensión. La disolución de todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego se precipita si sabemos aprovechar hasta el máximo las peores adversidades. Los difíciles gimnasios psicológicos en el hogar, en la calle o en el trabajo nos ofrecen siempre las mejores oportunidades. Codiciar virtudes resulta absurdo, mejor es producir cambios radicales. El control de los defectos íntimos es superficial y está condenado al fracaso. Cambios de fondo es lo fundamental, y esto solo es posible comprendiendo íntegramente cada error. Eliminando los agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, establecemos en nuestra conciencia cimientos adecuados para la acción recta. Cambios superficiales de nada sirven. Necesitamos con urgencia inaplazable cambios de fondo. Comprensión es lo primero. Eliminación es lo segundo. Capítulo 23. Eliminación. El coito químico subliminal origina conmociones nerviosas trascendentales y extraordinarias vibraciones áuricas entre los muy diversos componentes de la humana pareja Adán-Eva. Las divinales radiaciones de tipo sexual han sido calificadas por los mejores tratadistas del esoterismo como luz ódica.
Habiendo comenzado ya la ciencia a estudiar la teoría astral del cuerpo humano, conviene para mayor sencillez usar los términos de la tradición antigua. Aquí el Od es fuera de toda duda el brillante magnetismo positivo activo dirigido por el poder maravilloso de la voluntad consciente. Aquí el Ob, es el influido magnético pasivo, gobernado muy sabiamente por la inteligente facultad conocida como la imaginación creadora. Aquí el Aur es el agente luminoso diferenciado, el genius lucis del anfiteatro cósmico. Una imagen regia que guarda sublime concordancia con el magnetismo sexual de Eros es la ya conocida del famoso caduceo de Mercurio ceñida de serpientes. La víbora flamígera solar de la derecha representa el Od, la culebra lunar y húmeda de la izquierda alegoriza el Ob. En el remate magnífico del misterioso caduceo resplandece gloriosamente el globo de Aur, o la igualdad a la luz. Mediante el coito metafísico, el azoe y la magnesia de los antiguos alquimistas, la luz astral polarizada sufre alteraciones notables. Tales alteraciones íntimas influyen secretamente sobre las relaciones electroquímicas en las últimas unidades vitales de nuestro organismo para transformar su estructura. Waldemar dice: cuando los químicos nos dicen que la totalidad de los biocatalizadores de un organismo aparece como un sistema ordenado de inferiores factores teleocausales que se hallan bajo la legalidad de la vida, o sea, al servicio de los superiores objetivos del organismo, no resulta difícil completar que la formación de emociones internas, reflejos o impulsos depende de los factores radiocausales del aura. Demos de manera comparativa, dice Waldemar, una ojeada a las relaciones de electrones e iones de la substancia viviente y nos aproximaremos de manera considerable a la comprensión de lo antedicho. Es algo palmario y manifiesto el que en el instante maravilloso del jardín de las delicias, en el momento exquisito en que el miembro viril entra profundamente en la vagina de la mujer, se presenta una especie muy singular de inducción eléctrica. Es indubitable que entonces los factores teleocausales del aura bajo el impulso eléctrico ofrecen posibilidades sorprendentes. Cambios psicológicos de fondo pueden surgir en las honduras de la conciencia si sabemos aprovechar inteligentemente la cósmica oportunidad que se nos brinda. Si pierde tal oportunidad de maravillas cuando solo nos proponemos gratificar nuestros sentidos, desdichado el Sansón de la cábala que se deja dormir por Dalila, el Hércules de la ciencia que cambia su cetro de poder por el uso de Onfalía, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Etna para escapar de los devoradores tormentos de la túnica de Neso. Concupiscencia es abominación. Caer como una bestia en el lecho de Procusto equivale a perder la mejor de las oportunidades. En vez de la incontinencia fatal de la libido sexual, mejor es orar. Escrito está con palabras de fuego en el libro de todos los enigmas que el coito es una forma de la oración. El patriarca gnóstico San Agustín dijo enfáticamente: ¿por qué no hemos de creer que los humanos pudieran antes de la caída del pecado dominar los órganos sexuales lo mismo que los restantes miembros del cuerpo a los cuales sirve el alma a través del deseo sin molestia ni excitación? San Agustín propone la tesis incontrovertible de que sólo tras el pecado o tabú se formó el líbido, agitación despótica o arbitraria, carnal o instinto, potencia sexual incontrolada. Tras el pecado, la naturaleza que antes no se avergonzaba sintió el líbido, se percató y avergonzó de él, porque había perdido la fuerza soberana que originariamente ofrecía a todas las partes del cuerpo. El secreto de la felicidad del Dios íntimo de cada criatura consiste en la relación de él consigo mismo. El propio estado divinal es fuera de toda duda el de la dicha suprema, un deseo y goce sexual que permanece invariables en eones y que proceden de la relación de la divinidad consigo misma.
En último extremo, los 7 cosmos que resplandecen gloriosamente en el espacio infinito se enlazan sexualmente. ¿Por qué habría de ser una excepción el microcosmos hombre? Él y ella siempre se adoran, tú lo sabes. El goce sexual es pues un derecho legítimo del hombre y deviene, como ya dijimos, de la relación de la divinidad consigo misma. Con otras palabras, enfatizaremos la realidad trascendental diciendo: el goce sexual es terriblemente divino. San Alberto dice que el hombre espiritual debe dirigir el comercio carnal a un objetivo moral y que una función de la sexualidad basada solo en el placer de los sentidos pertenece a los vicios más infames. En estos instantes resulta oportuno recordar que aquellos troncos o tablas de la ley donde Moisés escribiera por mandato de Yohef los preceptos luminosos del Decálogo no son sino una doble lanza de las runas, sobre cuyo significado fálico debemos meditar profundamente. El amor es el fiat lux del libro de Moisés, el gran desiderato cósmico sexual, la ley divinal para todos los continentes, mares, mundos y espacios. El Saha Maituna, la sexo yoga, es el fundamento diamantino y eternal del fiat luminoso y espermático del primer instante. Es incuestionable que si empuñamos valerosamente la lanza sexual de Eros, con el sano propósito de reducir la polvareda cósmica en sucesivo orden a cada uno de los variados elementos subjetivos que llevamos dentro, brota entonces la luz. Dentro de cada uno de esos variados y pendencieros yoes gritones que personifican a nuestros errores de tipo psicológico, existen sustancia, esencia anímica. Así como el átomo, al ser fraccionado, libera energía, así también la desintegración total de cualquiera de esos variados yoes infernales libera esencia, luz. Debemos pues fabricar luz, hacer luz. ¡Luz! ¡Más luz!, gritó Goethe con todas las fuerzas de su alma momentos antes de morir. Comprensión es básico en psicología trascendental, mas es obvio que no es todo, necesitamos eliminar. En Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, está la clave. No es posible eliminar yoes, diablos, defectos psicológicos, sin el auxilio de Devi Kundalini, tú lo sabes. Yo, nuestra madre cósmica particular, es ciertamente el desdoblamiento maravilloso de nuestra propia mónada divina, y aunque carece de forma concreta, puede, si así lo quiere, asumir humana y maternal figura. En el momento supremo de la entrega sexual, en pleno coito, meditad y orad para que no caigas en tentación. En esos instantes de dicha, rogad con todas las fuerzas de vuestra alma, suplicad a vuestra divina Madre Kundalini. Capítulo 24. El fuego sagrado. El descenso a la novena esfera, el sexo, fue desde los antiguos tiempos la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Hermes, Buda, Jesús, Dante, Zoroastro, Quetzalcóatl, etc. tuvieron que pasar por esta terrible prueba. Allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus. Hércules para limpiar los establos de Augías y Perseo para cortar la cabeza de la medusa con su espada flamígera. El círculo perfecto con el punto mágico en el centro, símbolo sideral y hermético del astro rey y del principio substancial de la vida, de la luz y de la conciencia cósmica, es fuera de toda duda un emblema sexual maravilloso. Tal símbolo expresa claramente los principios masculino y femenino de la novena esfera. Es incuestionable que el principio activo de irradiación y penetración se complementa en el noveno círculo dantesco con el principio pasivo de recepción y absorción. La serpiente bíblica nos presenta la imagen del logos creador, o fuerza sexual que empieza su manifestación desde el estado de potencial latente. El fuego serpentino, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, duerme enroscada 3 veces y media dentro del chakra Muladhara, situado en el hueso coxígeo. Si reflexionamos muy seriamente en esa íntima relación existente entre el Saha, entre la S y la Tau, cruz o T, puede
llegamos a la conclusión lógica que solamente mediante el Saha Maituna, magia sexual, se puede despertar la culebra creadora. La clave, el secreto, lo he publicado en casi todos mis libros anteriores y consiste en no derramar jamás en la vida el vaso de Hermes, el ens seminis, durante el trance sexual. Conexión del lingam yoni, falo útero, sin eyacular nunca, ese vidrio líquido flexible, maleable, el ens seminis, porque en esa sobredicha substancia que los fornicarios derraman miserablemente, se encuentra en estado latente todo el ens virtutis del fuego. Om, obediente a la diosa que semeja a una serpiente dormida en el Swayambhu Lingam y maravillosamente ornada, disfruta de lo amado y de otros embelezos. Se halla prendida por el vino e irradia con millones de rayos. Será despertada durante la magia sexual por el aire y el fuego, con los mantras Yam y Dram y por el mantra Hom. La H suena como J, así, Hom. Cantada estos mantras en esos preciosos instantes en que el falo esté metido dentro del útero. Así despertará la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Iao es el mantra básico fundamental del Saha Maituna. Entonad cada letra por separado, prolongando su sonido cuando estéis trabajando en el oratorium del tercer logos, en plena cópula metafísica. La transmutación sexual del enseminis en energía creadora es un legítimo axioma de la sabiduría hermética. La bipolarización de ese tipo de energía cósmica dentro del organismo humano fue desde los antiguos tiempos analizada muy cuidadosamente en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Grecia, India, Persia, etc. El ascenso milagroso de la energía seminal hasta el cerebro se hace posible gracias a cierto par de cordones nerviosos que en forma de 8 se desenvuelven espléndidamente a derecha e izquierda de la espina dorsal. Hemos llegado pues al caduceo de Mercurio, con las alas del espíritu maravillosamente abiertas. El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí. Estos dos hilos son más bien de naturaleza etérica tetradimensional. No hay duda de que estos son los dos testigos del Apocalipsis de San Juan, las dos olivas y los dos candeleros que están delante de Dios de la tierra. En el país sagrado de los Vedas, este par de nervios son clásicamente conocidos con los nombres sánscritos de Ida y Pingala. El primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el segundo con la derecha. Es obvio que el primero de estos dos nadis es de naturaleza lunar. Es ostensible que el segundo es de tipo solar. A muchos estudiantes gnósticos puede sorprenderles un poco que siendo Ida de naturaleza fría y lunar tenga sus raíces en el testículo derecho. A muchos discípulos de nuestro movimiento gnóstico internacional podrá caerles como algo insólito e inusitado la noticia de que siendo Pingala de tipo exclusivamente solar, parta realmente del testículo izquierdo. Empero no debemos sorprendernos porque todo en la naturaleza se basa en la ley de las polaridades. El testículo derecho encuentra su polo opuesto precisamente en la fosa nasal izquierda. El testículo izquierdo halla su antipolo perfecto en la fosa nasal derecha. La fisiología esotérica gnóstica enseña que en el sexo femenino los dos testigos parten de los ovarios. Es indubitable que en las mujeres el orden de este par de olivas del templo se invierte armoniosamente. Viejas tradiciones que surgen como por encanto entre la noche profunda de todas las edades dicen que cuando los átomos solares y lunares del sistema seminal hacen contacto en el triveni, cerca del hueso coxígeo, entonces por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza de tipo mágico. Quiero referirme al Kundalini, el fuego místico del altar gnóstico, mediante el cual podemos reducir a la polvareda cósmica al ego animal. Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua que el orificio inferior del canal medular en las personas comunes y corrientes se encuentra herméticamente cerrado. Los vapores seminales lo abren para que la culebra sagrada penetre por allí. A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse debido a que están situados en distintas dimensiones. No está de más recordar al glorioso Sushumna y al famoso Chitra y al Centralis y al Brahmanadi.
Es incuestionable que por este último asciende el fuego flamígero. En tratándose de la verdad debemos ser muy francos. Ciertamente es una espantosa mentira atreverse a decir que después de haber encarnado al Jivatma, el ser, en el corazón, la serpiente sagrada emprende el viaje de retorno hasta quedar nuevamente encerrada en el chakra Muladhara. Es una horrible falsedad afirmar ante Dios y ante los hombres que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, después de haber gozado su unión con Paramashiva, se separe cruelmente iniciando el viaje de retorno hacia el centro coxígeo. Tal regreso fatal, tal descenso hasta el Muladhara solo es posible cuando el iniciado en pleno coito derrama el semen. Entonces pierde la espada flamígera y cae fulminado al abismo bajo el rayo terrible de la justicia cósmica. El ascenso del Kundalini a lo largo del canal medular se realiza muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Los fuegos del Cardias controlan el desarrollo milagroso de la serpiente sagrada. Devi Kundalini no es algo mecánico como muchos suponen. La serpiente ígnea solo despierta con el amor auténtico entre esposo y esposa. Nunca subiría por el canal medular de los adúlteros. En un pasado capítulo de este libro algo dijimos sobre los tres tipos de seductores: Don Juan Tenorio, Casanova y Diablo. Es obvio que el tercero de estos resulte ciertamente el más peligroso. No debemos pues extrañarnos de que esta clase de sujetos tipo diablo, con el pretexto de practicar el Sahaja Maituna, seduzcan a muchas ingenuas damiselas. Es bueno saber que cuando Hadith, la serpiente alada de la luz, despierta para iniciar su marcha a lo largo del canal medular espinal, emite un sonido misterioso muy similar al de cualquier víbora que es azuzada con un palo. El tipo diablo, ese que seduce aquí y allá, acullá, con el pretexto de trabajar en la novena esfera, ese que abandona a su esposa porque es que ya no le sirve para el trabajo en la fragua encendida de Vulcano, en vez de despertar el Kundalini, despertará el abominable órgano kundartiguador. Cierto iniciado, cuyo nombre no menciona en este tratado, comete el error de atribuirle al Kundalini todas las siniestras cualidades del abominable órgano kundartiguador. Es ostensible que tal error está causando muchos graves daños entre los círculos pseudoesotéricos y pseudo-ocultistas. Es urgente, inaplazable, comprender que en modo alguno es posible eliminar a todos esos yoes pendencieros y gritones que llevamos dentro, si no apelamos al auxilio de la Kundalini. Aquel iniciado que cometiera el delito de pronunciarse en malhada hora contra el Kundalini, es obvio que será debidamente castigado por los jueces de la ley de la catancia. Quiero referirme a los jueces del karma superior, ante los cuales comparecen los maestros de la logia blanca. En nombre de eso que no tiene nombre, digo, el Kundalini es la Dvada mística, Dios Madre, Isis, María, o mejor dijéramos Ram, Io, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etc. El desdoblamiento trascendental de toda mónada divinal en el fondo profundo de nuestro ser. Analizando raíces, aclaro, la palabra Kundalini deviene de dos términos, Kunda y Lini. Kunda nos recuerda el abominable órgano kundartiguador. Lini, palabra atlante que significa fin. Kundalini, fin del abominable órgano kundartiguador. Es obvio que con el ascenso de la flama sagrada por el canal medular, llega a su fin el órgano de las abominaciones. Concluye la fuerza foática ciega. Tal foat negativo es el agente siniestro de nuestro organismo mediante el cual lo idioplástico se convierte en esa serie de yoes que personifican nuestros defectos psicológicos. Cuando el fuego se proyecta hacia abajo desde el chakra coxígeo aparece la cola de Satán, el abominable órgano kundartiguador. El poder hipnótico del órgano de los aquelarres tiene pues adormecidas y embrutecidas a las multitudes humanas, quienes cometen el crimen de practicar tantrismo negro, magia sexual con eyaculación seminal. Es ostensible que despiertan y desarrollan al órgano de todas las... Capítulo 25. La perla seminal. Al llegar a este capítulo del mensaje de Navidad 1971-1972, no está de más enfatizar algo muy penoso que hemos podido verificar a través de muchísimos años de constante observación y experiencia.
Quiero referirme sin ambajes a la mitomanía, tendencia muy marcada entre gentes afiliadas a diversas escuelas de tipo metafísico. Sujetos aparentemente muy sencillos, de la noche a la mañana, después de unas cuantas alucinaciones, se convierten en mitómanos. Incuestionablemente tales personas de psiquis subjetiva casi siempre logran sorprender a muchos incautos que de hecho se hacen sus seguidores. El mitómano es como un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirle en menudo sedimento. El mitómano cree que esto del ocultismo es algo así como soplar y hacer botellas, y de un momento a otro se declara Mahatma, maestro resurrecto, hierofante, etc. El mitómano tiene por lo común señuelos imposibles, sufre invariablemente de eso que se llama delirios de grandeza. Esa clase de personajes suelen presentarse como reencarnaciones de maestros o de héroes fabulosos, legendarios, ficticios. Empero, es claro que estamos haciendo énfasis sobre algo que merece ser explicado. Centros egoicos de la subconsciencia animalesca que en las relaciones de intercambio siguen a determinados grupos mentales pueden provocar mediante asociaciones y reflejos fantásticos algo así como espíritus que casi invariablemente son solo formas ilusorias, personificaciones del propio yo pluralizado. No es pues extraño que cualquier agregado psíquico asoma una forma jesucristiana para dictar falsos oráculos. Cualquiera de esas tantas entidades que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, puede, si así lo quiere, tomar forma de Mahatma o Gurú, y entonces el soñador, al volver al estado de vigilia, dirá de sí mismo: estoy autorrealizado, soy un maestro. Débese observar al respecto que de todos modos en el subconsciente de toda persona se halla latente la tendencia a la toma de partido, a la personificación. Este es pues el clásico motivo por el cual muchos gurujis asiáticos, antes de iniciar a un discípulo en el majismo trascendental, les previenen contra todas las formas posibles de autoengaño. Un monje fue a visitar a Te-Chan, quien le cerró la puerta en las narices. El monje golpeó la puerta y Te-Chan preguntó: ¿quién es? El monje contestó: el cachorro de león. Entonces Te-Chan abrió la puerta y saltó a babuchas sobre el pescuezo del monje mientras gritaba: animal, ¿a dónde irás ahora? El monje no contestó nada. El término cachorro de león es empleado por budistas zen para designar a un discípulo que es capaz de entender la verdad zen. Cuando los maestros alaban el entendimiento de un discípulo, quieren probarlo, se suele emplear este término. En este caso el monje se llama a sí mismo presuntuosamente el cachorro de león, pero cuando Te-Chan lo prueba tratándole como un verdadero cachorro de león, cuando se trepa a su pescuezo y le hace una pregunta esotérica, entonces el monje no sabe contestar. Esto es la prueba de que el monje carecía de auténtico entendimiento que pretendía poseer. Tal monje era de hecho un hombre de conciencia dormida, un equivocado sincero, un mitómano. Un día en el monasterio de Nam Chuan, los monjes del ala oriental tuvieron una pelea con los del ala occidental por la posesión de un gato. Todos acudieron a Nam Chuan para que oficiara de juez. Blandiendo un cuchillo en una mano y el gato en la otra, Nam Chuan dijo: si alguno de vosotros puede acertar en decir lo que hay que decir, el gato se salvará, de lo contrario lo cortaré en dos. Ninguno de los dos monjes supo decir nada. Entonces Nam Chuan mató al gato. Esa noche, cuando Chou Chou volvió al monasterio, Nam Chuan le preguntó qué hubiera dicho en el caso de haber estado presente. Chao Chou se quitó las sandalias de paja, se la puso sobre la cabeza y se alejó. Entonces Nam Chuan comentó: oh, si hubiera estado aquí, el gato se habría salvado.
Es obvio que Chan Chou era un hombre de conciencia despierta, un auténtico iluminado. No es posible despertar conciencia, objetivarla totalmente, sin haber previamente eliminado los elementos subjetivos de las percepciones. Tales elementos infrahumanos están formados por toda esa multiplicidad de yoes pendencieros y gritones que en su conjunto constituyen el ego, el mí mismo. La esencia embotellada entre todas esas entidades subjetivas e incoherentes duerme profundamente. La aniquilación de cada una de esas entidades infrahumanas es indispensable para liberar la esencia. Solo emancipando la esencia se consigue su despertar. Entonces deviene la iluminación. Los yogis indostanes intentan despertar conciencia por medio del kundalini. Desafortunadamente no enseñan la didáctica, el procedimiento. Dicen que cuando el kundalini duerme enroscado dentro del chakra muladhara, el hombre está despierto en este valle de lágrimas, y eso es 100% falso, porque el humanoide intelectual, doquiera que se encuentre, sea en el mundo físico o en las dimensiones superiores de la naturaleza, siempre está dormido. Dicen que cuando el kundalini despierta, el hombre duerme en esa tierra de amarguras, pierde la conciencia del mundo y penetra en su cuerpo causal. Tal afirmación resulta en el fondo utopista por dos motivos. El bípedo tricerebrado, tricentrado, equivocadamente llamado hombre, siempre está dormido aquí y ahora. No solamente ha perdido ya la conciencia planetaria, sino además, y esto es lo peor, continúa degenerándose. Segundo, el animal racional no tiene cuerpo causal, debe fabricarlo mediante la alquimia sexual, en la fragua encendida de Vulcano. El más importante principio es que cuando el kundalini ha despertado, cesa como un poder estático y se transforma en una potencia dinámica. Aprender a manejar el poder activo del kundalini es urgente para despertar conciencia. En pleno coito químico, debemos dirigir inteligentemente el rayo del kundalini contra esos demonios rojos, yoes, dentro de los cuales desgraciadamente se halla la esencia, la conciencia. El cazador que quiere cazar 10 liebres al mismo tiempo no caza ninguno. Así también el gnóstico que en forma simultánea anhela eliminar varios yoes fracasa lamentablemente. El trabajo esotérico encaminado a disolver cualquier defecto psicológico resulta un verdadero rompecabezas chino. No solo debemos comprender previamente el defecto en cuestión en todos y cada uno de los niveles subconscientes de la mente, sino además eliminar a cada uno de los yoes que lo caracterizan. A toda luz se resalta con entera claridad mediana que se necesitan muy largos y pacientes trabajos para eliminar cualquier defecto psicológico. Muchos aspirantes que llegaron en este mundo tridimensional de Euclides a la castidad absoluta fracasaron lamentablemente en los mundos suprasensibles cuando se les sometió a prueba. Demostraron con hechos contundentes y definitivos que eran fornicarios y adúlteros. Cualquier defecto psicológico puede desaparecer de la zona intelectual y continuar existiendo en las diversas regiones subconscientes. Alguien podría ser una persona honrada en este mundo físico y hasta en 48 zonas subconscientes y sin embargo fallar en la 49. Ahora deben reflexionar nuestros amados lectores y comprender lo difícil que es despertar conciencia, convertirse en cachorro de león, entender la verdad zen, experimentar el Tao. No es tan fácil despertar conciencia, es necesario liberar la esencia, sacarla de entre sus habitáculos subconscientes, destruir tales habitáculos, volverlos polvo. Este es un proceso graduativo muy lento, penoso, difícil. Conforme la esencia se va liberando, el porcentaje de conciencia va aumentando. Los humanoides intelectuales equivocadamente llamados hombres poseen en verdad tan solo un 3% de conciencia. Si tuvieran siquiera un 10%, las guerras serían imposibles sobre la faz de la Tierra. La esencia primigenia que se libera al iniciarse el proceso de morir es incuestionable que se convierte en la perla seminal. Ese punto matemático de la conciencia citado por el Evangelio del Tao. Así se inicia el misterio del áureo florecer.
El mitómano presume iluminado sin haber liberado la esencia, sin poseer ni siquiera la perla seminal. La gente de psique subjetiva son utopistas 100%. Suponen equivocadamente que se puede ser iluminado sin haber logrado la muerte del ego en forma radical y definitiva. No quieren entender esas gentes que habiendo autoencierro la iluminación objetiva, auténtica, resulta completamente imposible. Es obvio que cuando la esencia está embotellada entre el yo pluralizado existe autoencierro. La esencia embotellada solo funciona de acuerdo con su propio condicionamiento. El ego es subjetivo e infrahumano. Es ostensible que las percepciones que la esencia tenga o a través de los sentidos del yo pluralizado resulten deformadas y absurdas. Eso nos invita a comprender lo difícil que es llegar a la iluminación verdadera, objetiva. El precio de la iluminación se paga con la propia vida. En la tierra sagrada de los Vedas. Capítulo 26. El embrión áureo. El misterio del áureo florecer, dice, purifica el corazón, limpia los pensamientos, ataja los apetitos y conserva el semen. Si los pensamientos son duraderos, así será el semen. Si este es duradero, así será la fuerza. Si esta es duradera, así será duradero el espíritu. La fuerza de los riñones se halla bajo el signo del agua. Cuando se agitan los impulsos, fluye hacia abajo, es dirigida al exterior y produce criaturas. Cuando se halla dirigida hacia atrás por la fuerza del pensamiento, invadiendo hacia arriba en el crisol de lo creador, y refresca y alimenta corazón y cuerpo, es el método del reflujo. Estas son palabras del citado texto taoísta. Vamos ahora a transcribir otra asana tántrica del principesco autor de Anangadanga. Esta es la postura Utbya. El acto carnal se efectúa de pie. Solo los hombres físicamente muy fuertes emplean esta postura. A. Primeramente se sitúa uno ante el otro. Luego toma el hombre a la mujer entre las rodillas, la alza, la mantiene en el arco de los codos y ejecuta la cópula mientras ella se hace a la nuca de él. El hombre alza una pierna de la mujer mientras que tiene ella la otra firmemente plantada en el suelo. Especialmente a las mujeres jóvenes les complace mucho esta posición. C. Mientras el hombre se planta con las piernas un tanto esparrancadas, la mujer se hace con brazos y piernas a sus caderas, sosteniéndola él con sus manos de manera que ella cuelga por completo de él. Es vital, cardinal y definitivo no eyacular jamás en la vida el licor seminal. Es urgente hacer retornar la energía sexual hacia adentro y hacia arriba sin derramar nunca el vaso de Hermes. Este método de reflujo recurrente realiza aquel movimiento rotativo de la luz por el cual se cristalizan en una flor áurea en el cuerpo las fuerzas del cielo y de la tierra. La fuerza seminal dirigida hacia el exterior, fluyendo hacia abajo, produce una disipación y rebajamiento de la conciencia espiritual. Mediante la sublimación de la vida y las fuerzas procreadoras, puede ser alcanzado el fenómeno de un renacimiento. Nace el punto del elixir vital, la perla seminal, formándose de ello el embrión áureo o puer ad eternus, el cual viene a desarrollar y transformar a nuestros principios neumáticos inmortales. El sabio autor del Anangadanga enseña otra asana tántrica muy interesante que a continuación transcribo. Posición del elefante. La mujer se ha tendido de manera que su cara, pecho y vientre tocan cama o alfombra. El hombre se aproxima entonces por detrás e introduce el miembro viril muy suavemente dentro de la vulva, retirándose ante el espasmo para evitar la eyaculación del semen. El Puruchayita Banda hace de la mujer el elemento activo, mientras el hombre permanece pasivo de espaldas. En esos momentos ella, colocada sobre el varón, empuña con su mano derecha el falo y se lo introduce dentro de la vulva, iniciando luego un movimiento erótico muy lento y delicioso, a tiempo que invoca a Kamadeva para que le ayude en el Maituna. La mujer consagrada, la Survami,
Sabe cerrar mediante la voluntad todos los esfínteres comprimiendo el yoni hasta el máximo a fin de evitar el orgasmo y la pérdida del licor sexual. Así lo enseña la iniciación tantra. No está de más añadir en forma oportuna lo siguiente. En caso de sobrevenir un espasmo, debe evitar la eyaculación seminal retirándose instantáneamente y acostándose en el suelo en decúbito dorsal, boca arriba. En esos instantes ciérrense las fosas nasales derecha e izquierda, obturándolas con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Procúrese retener así el aliento hasta el máximo posible. Envíese la corriente nerviosa hacia los esfínteres sexuales o puertas de escape con el propósito de evitar el derrame del vaso de Hermes. Imagínese que la energía seminal asciende por Ida y Pingala hasta el cerebro. Las asanas tántricas enseñadas por los grandes iniciados en la tierra sagrada del Ganges resultan maravillosas en el Sahaja Maituna. El coito químico, la cópula metafísica de la iniciación tantra, es realmente trascendental. En estos momentos de indiscutibles delicias paradisíacas, debemos suplicar a nuestra Divina Madre Kundalini particular, pues cada persona tiene su propia serpiente ígnea, elimine en nuestro interior aquel defecto que hayamos comprendido en todos los recovecos de la mente. Ella, la adorable, empuñará la lanza de Eros y reducirá a cenizas aquel yo diablo que personifica el defecto comprendido. Así la esencia en forma progresiva se irá liberando a medida que vayamos destruyendo yoes. En esa forma y de esta manera la perla seminal se desarrollará con el aumento de los distintos porcentajes de la esencia hasta convertirse en el embrión áureo. Es incuestionable que el despertar de la conciencia deviene maravilloso en el misterio del áureo florecer. El embrión áureo nos confiere la... Capítulo 27. La escuela Hinayana. La conquista del ultramare vitae o mundo superliminal y ultraterrestre sería algo más que imposible si cometiésemos el error de subestimar a la mujer. El verbo delicioso de Isis surge de entre el seno profundo de todas las edades, aguardando el instante de ser realizado. Las palabras inefables de la diosa Neit han sido esculpidas con letras de oro en los muros resplandecientes del templo de la sabiduría. Yo soy la que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. La primitiva religión de Jano o Jaino, es decir, la áurea, solar, kiritaria y superhumana doctrina de los jinas, es absolutamente sexual, tú lo sabes. Escrito está con carbones encendidos en el libro de la vida que durante la edad de oro del Lacio y de la Liguria, el rey divino Jano o Saturno, Iao, Baco, Jehová, Yod-Hef, imperó sabiamente sobre aquellas santas gentes, tribus arias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes. Entonces, oh Dios mío, como en épocas semejantes de otros pueblos de la antigua Arcadia, podía decirse que convivían felices jinas y hombres. Dentro del inefable idilio místico, comúnmente llamado los encantos del Viernes Santo, sentimos en el fondo de nuestro corazón que en los órganos sexuales existe una fuerza terriblemente divina que lo mismo puede liberar que esclavizar al hombre. La energía sexual contiene en sí misma el arquetipo viviente del auténtico hombre solar, que debe tomar forma dentro de nosotros mismos. Muchas almas sufielentes quisieran ingresar en el Montsalvat trascendente, mas desgraciadamente esto es algo más que imposible debido al velo de Isis, o velo sexual adámico. Entre la bienaventuranza inefable de los paraísos jinas, existe ciertamente una humanidad divina que es invisible a los sentidos de los mortales debido a sus pecados y limitaciones, nacidas del abuso sexual. Escrito está, y con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que en la cruz Jaina o Jina se esconde milagrosamente el secreto indecible del gran arcano, la clave maravillosa de la transmutación sexual. No es difícil comprender que tal cruz mágica es la misma suástica de los grandes misterios. Entre el éxtasis delicioso del alma que anhela, podemos y hasta debemos ponernos en contacto místico con Jano, el austero y sublime hierofante Jina, que en el viejo continente Mu enseñara la ciencia de los jinas.
En el Tíbet existen dos escuelas que se combaten mutuamente. Quiero referirme claramente a las instituciones Mahayana y Hinayana. En nuestro próximo capítulo hablaremos sobre la primera de estas dos instituciones. Ahora solo nos preocuparemos por la escuela Hinayana. Es ostensible que el camino Hinayana resulta en el fondo profundamente búdico y crístico. En este misterioso camino encontramos con asombro místico a los fieles custodios del Santo Grial, o de la piedra iniciática, es decir, de la suprema religión síntesis que fue la primitiva de la humanidad, la doctrina de la magia sexual. Hana, Swana o Jaina es pues la doctrina de ese viejo dios de la lucha y de la acción, llamado Hano, el señor divino de dos caras, transposición andrógica de Hermes egipcio y de muchos otros dioses de los panteones mayas, quiches y aztecas, cuyas imponentes y majestuosas esculturas cinceladas en la roca viva aún se pueden ver en México. El mito grecorromano conserva todavía el recuerdo del destierro de Jano o Jainos a Italia, por haberle arrojado del cielo Cronos o Saturno, es decir, la recordación legendaria de su descenso a la tierra como instructor y guía de la humanidad para dar la primitiva religión natural Jina o Jaina. Hana o Jaina es también obviamente la maravillosa doctrina chino-tibetana de Dan, Zhan, Sichuan, Yuan, Huan o Dian Chuan, características de todas las escuelas esotéricas del mundo ario con raíces en la sumergida Atlántida. La doctrina secreta, la doctrina Jaina primitiva, se fundamenta en la piedra filosofal, en el sexo, en el Saha Maituna. Doctrina gnóstica infinitamente superior, por más antigua, al propio brahmanismo, la primitiva escuela hinayana, la del estrecho sendero que conduce a la luz. Doctrina de salvación realmente admirable, de la que en Asia Central y en China quedan muchísimos recuerdos, como quedan también en la masonería universal, donde aún encontramos, por ejemplo, la supervivencia de la simbólica Jaina o suástica de Swan, el Hamsa, el cisne, el ave fénix, la paloma del Espíritu Santo o Paráclito, alma del templo del Grial, no, su espíritu que no es sino el ser, o Diani del hombre. Aún en estos tiempos modernos todavía podemos hallar rastros en Irlanda de esos 23 profetas dignas o conquistadores de almas que fueron enviadas en todas las direcciones del mundo por el fundador del jainismo, el Rishi Vajadeva. En instantes en que escribo estas líneas, vienen a mi memoria recuerdos trascendentales. En uno de tantos pasillos de un antiguo palacio, no importa la fecha ni la hora, bebiendo agua con limón en copas deliciosas de fino baccarat, junto con un grupo muy selecto de Elohim, dije, yo necesito descansar por un tiempo entre la felicidad. Hace varios Mahambantaras estoy ayudando a la humanidad y ya estoy cansado. La mayor felicidad es tener a Dios adentro, contestó un arcángel muy amigo. Aquellas palabras me dejaron perplejo, confundido. Pensé en el nirvana, en el mahaparanirvana, etc. Habitando en regiones de tan intensiva felicidad, ¿podría acaso alguna criatura no ser feliz? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por no tener la mónada adentro? Lleno pues de tantas dudas, resolví consultar al viejo sabio Jano, el dios viviente de la ciencia Jinas. Antes de entrar en su morada, hice ante el guardián un saludo secreto. Avancé ante los vigilantes y les saludé con otro saludo, y por último tuve la dicha de encontrarme frente al dios Jano. Falta otro saludo, dijo el venerable. No hay mejor saludo que el del corazón tranquilo. Así respondí a tiempo que devotamente ponía mis manos en el cardias. Está bien, dijo el sabio. Cuando quise hacerle preguntas que disiparan mis consabidas dudas, el anciano, sin hablar ni una sola palabra, depositó la respuesta en el fondo de mi conciencia. Tal respuesta podemos resumirla así. Aunque un hombre habitara en el nirvana o en cualquier otra región de dichas infinitas, si no tiene a Dios adentro, no sería feliz. Empero si viviese en los mundos infiernos o en la cárcel más inmunda de la tierra, teniendo a Dios adentro, sería feliz.
Concluiremos este capítulo diciendo: Capítulo 28. Budismo Zen. ¿Por qué la última verdad prajna que el budismo Zen quiere indicar es tan indefinible, abstracta e inacible? Definir significa realmente poner límites intelectivos a, o declarar el sentido de una cosa determinada. Así, en el sentido empleado aquí, significa comprender algo y retenerlo en la memoria. Como el mismo acto de definir consiste obviamente en encerrar algo dentro de un cierto límite, no puede necesariamente no ser finito, angosto y restrictivo en su naturaleza. Asimismo, como comprender significa asir algo mentalmente, pero no todo ha de ser igualmente limitativo y exclusivo. La última verdad prajna que la escuela Zen quiere indicar no puede ser en ningún modo algo angosto, finito o exclusivo. Debe ser algo vasto, universal e infinito. Algo que todo lo incluye y alcanza, algo más allá de la definición y la designación. La misma palabra definir sugiere ostensiblemente un dedo humano que señala a un objeto determinado, y la palabra asir una mano que retiene algo y no suelta. Dada esta lamentable limitación y este aferramiento, profundamente hincado en el racionalismo del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no es en modo alguno sorprendente que la libre y omniincluyente verdad prajna se torne realmente en algo evasivo que siempre está eludiendo misteriosamente a todo pensador. Iluminación. Esta palabra grandiosa en esencia y en potencia se usa en este capítulo para indicar enfáticamente la experiencia mística trascendental que consiste en experimentar el Tao, la verdad Zen, lo real. No es suficiente comprender algo, necesitamos captar, aprehender, capturar su íntima significación. El sexto patriarca preguntó al Bodhidharma: ¿cómo es posible alcanzar el Tao? El Bodhidharma respondió: exteriormente toda actividad cesa, interiormente la mente deja de agitarse. Cuando la mente se ha convertido en un muro, entonces adviene el Tao. Es urgente saber que el Zen japonés es el mismo dhyana indostánico, el jhana palí, el channa chino, una forma extraordinaria del budismo mahayana. Es incuestionable que los estudios y prácticas Zen nos permiten captar el íntimo significado de las enseñanzas budistas, preconizada por la escuela mahayana, antítesis maravillosa y complemento a la vez de la escuela de autorrealización íntima hinayana. El vacío iluminador resulta imposible de describir con humanas palabras. No es definible o descriptible, como ha dicho el maestro Zhen Huaiyang. Cualquier cosa que diga fallará en el punto principal. La enseñanza budista sobre el vacío es comprensiva y profunda y requiere mucho estudio antes de ser entendida. Solo en la ausencia del ego podemos experimentar en forma directa el vacío iluminador. Endiosar a la mente es un absurdo porque ésta en sí misma es tan solo un calabazo fatal para la conciencia. Afirmar que la mente es el Buda, es decir, que es el Tao, resulta disparatado porque el intelecto es tan solo una jaula para la conciencia. La mística experiencia del vacío iluminador se realiza siempre fuera del terreno intelectual. La iluminación budista nunca se consigue desarrollando la fuerza mental ni endosando la razón. Por el contrario, se logra desatando cualquier vínculo que nos ate a la mente. Solo liberándonos del calabozo intelectual podemos vivenciar la dicha del vacío iluminador, libre y enteramente insubstancial. El vacío es sencillamente un término budista claro y preciso
que denota la naturaleza no substancial y no personal de los seres, y una señal de indicación del estado de absoluto desprendimiento y libertad fuera del tiempo y más allá de la mente. Capítulo 29. Las dos escuelas. La realidad, Li en chino, puede verse de manera repentina, pero la materia, Shi en chino, debe cultivarse en forma progresiva y ordenada. En otras palabras, tras haber llegado al éxtasis, hay que cultivarlo hasta su completo desarrollo y madurez. Así, el trabajo esotérico consiste en dos aspectos principales: la visión y la acción. Para tener una visión hay que subir hasta lo más alto de la montaña y mirar desde allí. Para iniciar el viaje hay que descender hasta el fondo del abismo y empezar a caminar desde allí. Aunque el templo Zen, que es una forma maravillosa del budismo Mahayana, esté sostenido por los dos pilares de la visión y la acción, es ostensible que pone muy especial énfasis en el primero. Esto está reconocido claramente por el Guruji Ai Chan, quien dijo: tu visión y no tu acción es lo que me importa. Por esto los maestros Zen ponen todo el énfasis en el éxtasis, en el samadhi, en el satori, y concentran todos sus esfuerzos en llevar directamente a sus discípulos o chelas hacia él. La escuela tibetana Hinayana es diferente, y aunque sus dos columnas torales son también la visión y la acción, es incuestionable que pone especial solemnidad en lo segundo y lucha incansablemente por llevar a sus devotos a la novena esfera, el sexo. No está de más en este capítulo afirmar que los aspirantes de la escuela Mahayana anhelan de verdad y con ansia infinita la experiencia directa del vacío iluminador. De ninguna manera exageramos conceptos y afirmamos con cierta vehemencia que los discípulos de la escuela Hinayana trabajan tenazmente en la forja de los cíclopes, el sexo, con el propósito inteligente de lograr la autorrealización íntima del vacío iluminador. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, por dentro y por fuera, y en el centro, adviene la experiencia mística del vacío. Empero es obvio que autorrealizarlo es algo muy diferente. El vacío no es muy fácil de explicar. Ciertamente os digo que no es definible o descriptible. El lenguaje de estos humanoides que pueblan la faz de la tierra ha sido creado para designar cosas y sentimientos existentes. No es adecuado para expresar aquello que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. El vacío iluminador no es asunto de conocer o no conocer. Experimentarlo directamente es lo indicado. Visión y acción se complementan mutuamente. Las dos escuelas citadas resultan indispensables. Ver con lucidez infinita solo es posible en ausencia del ego, del mí mismo, del sí mismo. Disolverlo es urgente. Acción consciente es el resultado del trabajo progresivo en la forja de los cíclopes, el sexo. La flor áurea establece el equilibrio armónico perfecto entre la visión y la acción. El embrión áureo, la sublime flor, es el basamento extraordinario del Buda íntimo. Arcaicas tradiciones milenarias dicen que existen dos clases de Budas: Budas transitorios, Budas permanentes. Es ostensible que los primeros se encuentran en tránsito, de esfera en esfera, luchando por realizar en sí mismos el vacío iluminador. Es incuestionable que los segundos son los Budas de contemplación, aquellos que ya realizaron dentro de sí mismos el vacío iluminador. En el estudio esotérico del Zen, forma maravillosa de la escuela Mahayana, existen dos términos chinos muy interesantes: Xian y Xing. Utilizado como verbo, Xian significa ver o mirar,
Utilizado como sustantivo significa la vista, el entendimiento o la observación. Sing significa la práctica, la acción, el trabajo esotérico. También puede usarse como verbo sustantivo. Xian, en su sentido más íntimo, significa todo el entendimiento místico de la enseñanza budista, pero en el Zen no solo denota el entendimiento claro y evidente de los principios y de la verdad, prajna, sino que también implica la visión despierta que surge de la experiencia, satori, éxtasis, samadhi. Xian, en este sentido trascendental y divinal, puede entenderse como realidad vista o una visión de la realidad, aunque esto signifique ver la realidad, no implica la posesión o el dominio de la misma. Capítulo 30. Hombres despiertos. El monje despierto llamado Tian Han fue a visitar al venerable maestro Wei Chang. Al llegar preguntó muy solemnemente a cierto asceta ayudante si el maestro real estaba en casa. El místico contestó: sí, pero no recibe visitas. Tian Han dijo: oh, lo que dices es demasiado profundo y extraño. El anacoreta ayudante replicó: ni siquiera los ojos del Buda lo pueden ver. Entonces argumentó Tian Han: la hembra del dragón pare un dragoncito y la del fénix pare un pequeño fénix, y luego se retiró. Más tarde, cuando Wei Chang salió de la meditación en que se hallaba y se enteró de lo que había ocurrido en su casa, golpeó al religioso asistente. Cuando Tian Han se enteró de esto, hizo el siguiente comentario: este viejo merece ser llamado el maestro real. Al día siguiente, Tian Han, el hombre de conciencia despierta, volvió a visitar al gurú Wei Chang. De acuerdo con las exóticas costumbres orientales, en cuanto divisó al gurú, extendió sobre el suelo su manta, como disponiéndose a sentarse para recibir sus enseñanzas. Wei Chang dijo: no es necesario, no es necesario. Tian Han retrocedió un poco y el maestro real dijo enfáticamente: está bien, está bien. Empero, en forma inusitada, Tian Han avanzó nuevamente unos cuantos pasos. Entonces el maestro real dijo: no, no. Empero Tian Han lo comprendió todo. Dio una simbólica vuelta alrededor del hierofante y se fue. Más tarde el venerable comentó: mucho tiempo ha pasado desde los días de los bienaventurados. La gente ahora es muy holgazana. Dentro de 30 años será muy difícil encontrar un hombre como este. Extrañas actitudes, pláticas telepáticas instantáneas, intuitos que relampaguean. Explicar todo esto sería como castrar la enseñanza. Nuestros muy amados lectores deben captar su honda significación. Wei Chang poseía el embrión áureo. Es ostensible que había realizado en sí mismo el vacío iluminador. Tian Han era también un hombre con conciencia despierta, alguien que, aunque no hubiese todavía autorrealizado el vacío, poseía la flor áurea. Wang Po encontró una vez a un monje despierto y caminó junto a él. Cuando llegaron cerca de un río borrascoso que furioso se precipitaba entre su lecho de rocas, Wang Po se quitó por un momento su sombrero de bambú y, dejando a un lado su bastón, se detuvo a pensar cómo podrían pasar. Estando en estas reflexiones, de pronto algo insólito sucede. El otro monje caminó sobre las aguas tormentosas del río sin dejar que sus pies tocaran el agua y llegó enseguida a la otra orilla. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, que cuando Juan Pío vio el milagro, se mordió los labios y dijo: oh, no sabía que podía hacer eso.
de saberlo lo hubiera empujado hasta el fondo del río. Estos poderes milagrosos son sencillamente los productos naturales de la verdadera iluminación y los tienen los hombres despiertos, aquellos que ya fabricaron el embrión áureo en la fragua encendida de Vulcano, el sexo. Wang Cheng-chi nos cuenta el siguiente relato. El maestro Zhenpu Huang había sido ayudante de Lin Chi. Un día decidió que había llegado el momento de morir y entonces se dirigió al mercado y pidió a la gente que le dieran por caridad un vestido. Pero cuando algunas personas le ofrecieron el vestido y otras ropas, él la rehusó y siguió marchando con el bastón en la mano. Cuando Lin Chin oyó esto, persuadió a algunas personas que dieran a Pu Hua un ataúd. Así ofrecieron un ataúd a Pu Hua. Él sonrió y dijo a los donadores: este individuo, Lin Chi, es realmente malo y charlatán. Después aceptó el ataúd y anunció a la gente: mañana saldré de la ciudad por la puerta del este y moriré en algún rincón de los suburbios del este. Al día siguiente, mucha gente de la ciudad, llevando el ataúd, lo escoltaron hasta la puerta del este, pero súbitamente él se detuvo y exclamó: oh no, según la geomancia, este día no es auspicioso. Es mejor que muera mañana en un suburbio del sur. Así, al día siguiente, todos se encaminaron a la puerta del sur, pero Pu Hua cambió otra vez de idea y dijo a la gente que prefería morir al día siguiente en el suburbio del oeste. Mucha menos gente fue a escoltarle al día siguiente, y nuevamente Pu Hua cambió de idea, diciendo que postergaba su partida de este mundo un día más y que entonces moriría en un suburbio del norte. Para entonces la gente se había cansado del asunto y así nadie le escoltó al día siguiente. Pu Hua tuvo que llevar él mismo el ataúd hasta el suburbio del norte. Cuando llegó, se metió en el ataúd, siempre con el bastón en la mano, y esperó que llegaran algunos transeúntes. Entonces les pidió que clavaran el ataúd una vez que él hubiera muerto. Cuando ellos consintieron, él se echó y murió. Entonces, continúa diciéndonos Chang Chen Chi, los transeúntes clavaron el cajón como lo habían prometido. Las noticias de este hecho llegaron pronto a la ciudad y la gente empezó a llegar a montones. Alguien sugirió entonces que abrieran el ataúd para echar un vistazo al cadáver, pero al solo hacerlo, ante su sorpresa, no encontraron nada. Antes de recobrarse de la sorpresa, oyeron desde el cielo el sonido familiar de las campanillas del bastón que Pu Hua había llevado toda su vida. Al principio el Capítulo 31. Goethe. En sublime éxtasis inefable, Goethe proclamó a su divina madre Kundalini como auténtica liberadora. Comillas. Levantad los ojos hacia la mirada salvadora, vosotras todas, tiernas almas arrepentidas, a fin de transformaros llenas de agradecimiento para un venturoso destino. Que cada sentido purificado esté pronto para su servicio. Virgen, Madre, Reina, Diosa, sé propicia. Bien sabía Goethe que sin el auxilio de Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, sería algo más que imposible la eliminación del ego animal. Es incuestionable que las relaciones amorosas más conocidas de Goethe, excluyendo naturalmente la sostenida con Cristina Vulpios, fueron sin excepción alguna de naturaleza más erótica que sexual. Waldemar dice: no creemos pretender demasiado al decir que en Goethe el disfrute de la fantasía era lo elemental en sus relaciones con las mujeres.
Se esforzaba por percibir la sensación de la consolación entusiástica, en una palabra, el excitante elemento musa de la mujer que le inflamaba espíritu y corazón y que en absoluto debía procurar satisfacción a su materia. El apasionado enamoramiento que tuvo por Carlotta Boeuf, Lili o Federica Brion no podía propagar correspondientemente toda la situación a lo sexual. Muchas historias literarias intentaron ya exponer lisa y llanamente hasta qué punto llegaron las relaciones de Goethe con la señora von Stein. Los hechos examinados abonan la idea de que se trató de una correspondencia ideal. El que Goethe no viviera, como es sabido, en completa abstinencia sexual en Italia, y que a su regreso a la patria ligara bien pronto un vínculo con Cristina Vulpius, quien nada le rehusaba, permite la conclusión de que debiera antes carecer de algo. Indudablemente, continúa diciéndonos Waldemar, Goethe amó de la manera más apasionada cuando se hallaba separado del objeto de su anhelo. Solo en la reflexión tomaba su amor cuerpo y le insuflaba ardor. Invariablemente, cuando deja brotar de su pluma las efusiones de su corazón a la señora von Stein, está realmente cerca de ella, más cerca que jamás pudiera estarlo físicamente. Hermann Grimm dice con razón: hemos visto cómo su relación con Lot solo es comprensible cuando remitimos toda su pasión a las horas en que no está con ella. No está de más en este capítulo enfatizar la idea de que Goethe aborrecía el coito de los fornicarios. Omne animal post coitum tristim. Así que traes a mi amor un desdichado disfrute. Llévate el deseo de tantas canciones, vuelve a llevarte el breve placer, llévatelo y da al triste pecho, el eterno triste pecho, algo mejor. Que hable ahora el poeta, que diga lo que siente, en verdad y poesía escribe. Yo salía raramente, pero nuestras cartas, refiriéndose a Federica, se intercambiaban tanto más vivientes. Me ponía al corriente de sus circunstancias para tenerlas presentes, de modo que tenía ante el alma, con afecto y pasión, sus merecimientos. La ausencia me hacía libre y toda mi inclinación florecía debidamente por la plática en la distancia. En tales instantes podía yo propiamente dejarme deslumbrar por el porvenir. En su poema, Dicha de la ausencia, expresa claramente su propensión a la erótica metafísica, comillas. Liba, oh joven de la sagrada dicha, la flor, a lo largo del día en los ojos de la amada, mas siempre esta dicha más grande que nada, estando alejado del objeto del amor, en parte alguna olvidada puedo, mas sí a la mesa sentarme tranquilo, con espíritu alegre y en total libertad, y el imperceptible engaño que hace venerar al amor y convierte en ilusión el deseo. Waldemar, comentando, dice: el poeta no se interesaba nada, y esto debe ser consignado por la señora von Stein, por cómo era ella realmente, sino como la veía a través de la presión de su propio corazón creador. Su anhelo metafísico por lo eterno femenino se proyectaba de tal modo sobre Carlota que en ella veía a la madre, la amaba, en una palabra, el principio universal, o expresándolo mejor, la propia idea de Eva. Ya en 1775 escribía: sería un magno espectáculo ver cómo se refleja en esta alma el universo. Ella ve el universo tal como es y, por cierto, mediante el amor. Mientras Goethe pudiera poetizar a la muchacha que amaba, o sea, crear un ente ideal que correspondiese al vuelo de su fantasía, era fiel y adicto.
Mas en cuanto se relajaba el proceso de esta poetización, bien fuese por propia culpa o de la otra persona, se retiraba. Invariablemente se procura sus sensaciones erótico-poéticas hasta el momento en que la cosa amenaza con convertirse en seria, poniéndose a salvo entonces el pathos de la distancia. Permítasenos la libertad de disentir con Goethe en este punto espinoso de su doctrina. Amar a alguien a la distancia, prometer mucho y olvidar después nos parece demasiado cruel. En el fondo de eso existe fraude moral. En vez de apuñalar corazones adorables, es mejor practicar el Saha Maituna con la esposa sacerdotisa, amarle y permanecerle fiel durante toda la vida. Este hombre comprendió el aspecto trascendental del sexo, pero falló en el punto más delicado, por eso no logró la autorrealización íntima. Goethe, adorando a su divina madre Kundalini, exclama lleno de éxtasis. Comillas. Virgen pura en el más bello sentido, madre digna de veneración, reina elegida por nosotros y de condición igual a los dioses. Anhelando morir en sí mismo aquí y ahora durante el coito químico, queriendo destruir a Mefistófeles, exclama: flechas, traspasadme, lanzas, sometedme, masas, heridme, todo desaparezca, desvanézcase todo, brille la estrella perenne, foco del eterno amor. Incuestionablemente poseía en ese bardo genial una intuición maravillosa. Si exclusivamente se hubiera redescubierto en una sola mujer, si en ella hubiera hallado el camino secreto, si con ella hubiera trabajado durante toda la vida en la novena esfera, es obvio que habría llegado a la liberación final. En su Fausto expone con gran acierto la fe en la posibilidad de la elevación del embrión áureo liberado a una superalma, el mana superior de la teosofía. Cuando esto sucede, dicho principio teosófico penetra en nosotros y fusionado con el embrión áureo pasa por transformaciones íntimas extraordinarias. Entonces se dice de nosotros que somos hombres con alma. Al llegar a estas alturas alcanzamos la maestría, el adeptado. Nos convertimos en miembros activos de la fraternidad oculta. Esto no significa perfección en el sentido más completo de la palabra. Bien saben los divinos y los humanos lo difícil que es alcanzar la perfección en la maestría. Dicho sea de paso, es urgente saber que tal perfección solo se consigue después de haber realizado esotéricos trabajos de fondo en los mundos Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De todas maneras, la encarnación del alma humana o tercer aspecto de la Trinidad hindustánica, conocidas como Atman, Buddhi, Manas en nosotros, y su mezcla con el embrión áureo, es un evento cósmico extraordinario que nos transforma radicalmente. La encarnación del mana superior en nosotros no implica el ingreso de los principios átmico y búdico al interior de nuestro organismo. Esto último pertenece al trabajo ulterior sobre los cuales hablamos profundamente en nuestro futuro libro titulado Las Tres Montañas. Después de esta pequeña digresión indispensable para el temario en cuestiones, continuaremos con el siguiente relato. Mucho tiempo sucedióme en el camino de la vida algo insólito e inusitado. Una noche cualquiera, mientras me ocupaba en mis interesantísimos trabajos esotéricos fuera del cuerpo físico, hube de acercarme con el eidolon a la gigantesca ciudad de Londres. Recuerdo con claridad que al pasar por cierto lugar de aquella urbe pude percibir con asombro místico el aura amarilla resplandeciente de cierto joven inteligente que en una esquina se encontraba. Penetré en un café muy elegante de aquella metrópoli y sentándome ante una mesa comenté el sobredicho caso
con una persona de cierta edad que lentamente saboreaba en una taza el contenido delicioso de aquella bebida arabesca. De pronto algo inusitado sucede. Un personaje se acerca a nosotros y se sienta a nuestro lado. Al observarlo detenidamente pude verificar con gran asombro que se trataba del mismo joven de resplandeciente aura amarilla que momentos antes tanto me asombrara. Después de las consabidas presentaciones, vine a saber que tal sujeto era nada menos que aquel que en vida escribiera el Fausto. Quiero referirme a Goethe. En el mundo astral suceden maravillas, hechos extraordinarios, prodigios. No es raro encontrarse uno allí con hombres y desencarnados, con personajes como Víctor Hugo, Platón, Sócrates, Danton, Molière, etc. Así pues, vestido con el eidolon, quise platicar con Goethe, fuera de Londres y a orilla del inmenso mar. Le invité y es obvio que él en modo alguno declinó tal invitación. Platicando juntos en la costa de aquella gran isla británica donde se encuentra ubicada la capital inglesa, pudimos ver algunas ondas mentales de color rojo sanguinolento que flotando sobre el borrascoso océano venían hacia nosotros. Hube de explicarle a aquel joven de radiante aura que dichas formas mentales provenían de cierta dama que en la América Latina me deseaba sexualmente. Esto no dejó de causarnos cierta tristeza. Brillaban las estrellas en el espacio infinito y las olas enfurecidas, rugiendo espantosamente, golpeaban incesantemente la arenosa playa. Platicando sobre los alcantilados del Ponto, él y yo, intercambiando ideas, resolví hacerle a quemarropa, como decimos aquí en el mundo físico, las siguientes preguntas. ¿Tienes ahora nuevamente cuerpo físico? La respuesta fue afirmativa. ¿Tu vehículo actual es masculino o femenino? Entonces respondió, mi cuerpo actual es femenino. ¿En qué país estáis reencarnado? En Holanda. ¿Amáis a alguien? Sí, dijo, amo a un príncipe holandés y pienso casarme con él en determinada fecha. Dispense el lector que no mencionemos esta última. Pensaba que tu amor sería estrictamente universal. Amad la roca, le dije, las montañas, los ríos, los mares, el amor. Capítulo 32. La reencarnación. El Bhagavad Gita, el libro sagrado del Señor Krishna, dice textualmente lo siguiente. El ser no nace ni muere, ni se reencarna, no tiene origen, es eterno, inmutable, el primero de todos, y no muere cuando le matan el cuerpo. Que nuestros lectores gnósticos reflexionen ahora en el siguiente versículo antiético y contradictorio. Comillas. Como uno deja sus vestidos gastados y se pone otro nuevo, así el ser corpóreo deja su cuerpo y gastado y entra en otro nuevo. Dos versículos opuestos del gran avatara Krishna. Si no conociéramos la clave, es obvio que quedaríamos confundidos. Al dejar el cuerpo, tomando el sendero del fuego, de la luz, del día, de la quincena luminosa de la luna y del solsticio septentrional, los conocedores de Brahman van a Brahman. El yogi que al morir va por el sendero del humo, de la quincena oscura de la luna y del solsticio meridional, llega a la esfera lunar, el mundo astral, y luego renace, retorna, se reincorpora. Estos dos senderos, el luminoso y el oscuro, son considerados permanentes. Por el primero se emancipa y por el segundo se renace, se retorna. Declaremos que el ser, el Señor encarnado en alguna criatura perfecta, puede volver, reencarnarse. Cuando el Señor, el ser, toma un cuerpo o lo deja, Él se asocia con los 6 sentidos o los abandona y se va como la brisa que lleva consigo el perfume de las flores. Dirigiendo los oídos, los ojos, los órganos del tacto, gusto y olfato, y también la mente, Él experimenta los objetos de los sentidos. Los ignorantes, alucinados, no lo ven cuando Él toma un cuerpo. Lo deja o hace las experiencias asociándose con lagunas. En cambio, los que tienen los ojos de la sabiduría lo ven.
Como documento extraordinario para la doctrina de la reencarnación, vale la pena meditar en el siguiente versículo del Señor Krishna. Comillas. Oh Bharata, toda vez que declina la religión y prevalece la irreligión, me encarno de nuevo, es decir, me reencarno para proteger a los buenos, destruir a los malos y establecer la religión. Me encarno en distintas épocas. Cierro comillas. De todos estos versículos del Señor Krishna se deducen lógicamente dos conclusiones. Los conocedores de Brahma, van a Brahma y pueden, si así lo quieren, volver, incorporarse, reencarnarse para trabajar en la gran obra del Padre. ¿Ve? Quienes no han disuelto el ego, el yo, el mí mismo, se van después de la muerte por el sendero del humo, de la quincena oscura de la luna y del solsticio meridional. Llegan a la esfera lunar y luego renacen, retornan, se reincorporan en este doloroso valle del samsara. La doctrina del gran Avatara Krishna enseña que solo los dioses, semidioses, reyes divinos, titanes y devas se reencarnan. Retorno es algo muy diferente. Es incuestionable el retorno de Kalpas, Yugas, Mahambantaras, Mahapralayas, etcétera, etcétera, etcétera. La ley del eterno retorno de todas las cosas siempre se combina con la ley de recurrencia. Los egos retornan incesantemente para repetir dramas, escenas, sucesos aquí y ahora. El pasado se proyecta hacia el futuro a través del callejón del presente. La palabra reencarnación es muy exigente. No se debe usar de cualquier manera. Nadie podría reencarnificarse sin haber antes eliminado el ego, sin tener de verdad una individualidad sagrada. Reencarnación es una palabra muy venerable. Significa de hecho la reincorporación de lo divinal en un hombre. Reencarnación es la repetición de tal acontecimiento cósmico, una nueva manifestación de lo divino. De ninguna manera exageramos conceptos al enfatizar la idea trascendental de que la reencarnación solo es posible para los embriones áureos, que ya lograron en cualquier ciclo de manifestación la unión gloriosa con la superalma. Absurdo sería confundir a la reencarnación con el retorno. Sería caer en un destino de la peor clase. Afirmar